presento muchos libros y a veces me las veo y me las escribo para decir algo bueno de lo que he leído. No es fácil, no se crean, no es nada fácil escribir un buen libro. Y muchas veces he tenido que inventar para no mentir descaradamente y hacer encaje de bolillos. En este caso no, porque en este caso me ha gustado mucho el libro. Y la ventaja que tiene leer un buen libro es que, a diferencia de los libros de autoayuda, por ejemplo, que supuestamente dan respuestas, o eso dicen, los buenos libros lo que hacen es suscitar muchas preguntas. Así que yo tengo cantidad de preguntas. Es una novela que se puede clasificar de thriller, como hemos dicho antes, también se puede clasificar como novela histórica. Introduce un detective que es un detective un poquito distinto. Me gustaría que me dijeras cuál es la diferencia entre los detectives que todos conocemos y Ulises. Bueno, Ulises es un historiador e investigador de archivos que de repente se encuentra con un encargo más propio de detective al uso, porque tiene que encontrar a los que pueden ser los padres de José, que es quien le hace el encargo, y aparentemente es un trabajo inocuo, como ocurre también en otras novelas, por cierto, un trabajo aparentemente inocuo, pero que se va complicando y le obliga de alguna manera a adaptarse a una situación más propia de un detective al uso, y un detective más como los conocemos. Luego también es una persona que tiene sentimentalmente pues algunos secretos que se van desvelando conforme avanza la historia, y para él el encargo casualmente se transforma en un enfrentamiento con su propio pasado y la oportunidad de superar algún trauma sentimental. Hay una parte que a mí me interesa mucho, que es la historia de los nazis en Latinoamérica, ¿no? Y con todo en Uruguay, que yo pensé que no había nazis, esa era mi idea. Bueno, la historia de los nazis en Uruguay es un poco controvertida, porque la presencia o no de nazis se utilizó políticamente. Se utilizó por Estados Unidos como excusa para forzar al gobierno uruguayo, si cabía duda del lado que estaba, pues forzarle aún más al lado de los aliados, y posteriormente también para que el gobierno uruguayo le concediera bases en Uruguay. No fue tanto, por supuesto, ni la sombra de lo que ocurrió en Argentina, donde el gobierno de Perón pues abrió los brazos a los criminales de guerra y los incorporó a veces incluso en su aparato gubernamental, ¿no? Y de aquellos polvos luego vinieron ciertos lodos, ¿no? En el caso de Uruguay fue mucho más un manejo histórico, político, que una realidad que afectará pues al devenir del país. De hecho, en la lucha, digamos, de facciones pro eje y pro aliados, los únicos heridos que se produjeron fueron del lado germanófilo, porque hubo un atentado en una pastelería de Montevideo que frecuentaban los germanófilos. Hay otro registro más, pues ustedes ven que el libro es casi como un collage, ¿no? Tenemos la Guerra Civil Española, tenemos como trasfondo la Segunda Guerra Mundial, tenemos los nazis en Latinoamérica, tenemos una historia de amor, y por fin tenemos la carrera, la gran carrera, ¿no?, panamericana, de la cual yo no había oído hablar, pero por esto famoso. Sí, es un poco, para hacernos una idea, el París-Dakar de los años 50. Se corría en pista de asfalto, se corría en la carrera panamericana, porque de alguna forma era un elemento propagandístico del gobierno mexicano. Quería demostrar al mundo que era el primer país de Estados Unidos para abajo que había cumplido su compromiso de construir su parte de la carrera panamericana, que es un proyecto de los años 20 y que en teoría debía unir desde Alaska a Tierra de Fuego. Ellos lo acabaron en el 50 y se les ocurrió que la mejor idea para comunicarle al mundo su terminación era organizar una gran carrera también sobre asfalto. El componente de aventura lo daba sobre todo la cantidad de accidentes que se producían en la carrera cada año. De hecho, creo que terminó con cerca de 30 muertos en las